Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Acá tenemos el programa número 10 de la radio Agencia de Noticias Caliyuga. Quien les habla, Marcos Guío, acompañado como siempre por nuestro amigo Matías Benítez. Una vez más vamos a tratar la temática principal, casi diríamos excluyente, de nuestra emisora, que es una serie de reflexiones sobre este fenómeno que nosotros venimos desarrollando desde hace un tiempo, desde los mismos orígenes de la radio Agencia Caliyuga, que es el de la guerra de las civilizaciones. Tratando de analizar los temas principales que han acontecido en los últimos días y bueno, obviamente refiriéndonos a hechos que son realmente significativos y de una importancia trascendental y que obviamente, eso tenemos que ser en estos reiterativos, la prensa del sistema simplemente los menciona ocasionalmente y por lo general los silencia. Nosotros queremos decir que esta semana ha sido muy rica en ciertos hechos que podemos decir que son sintomáticos desde todo punto de vista. Sintomáticos porque nos muestran el carácter que tiene nuestro enemigo, el enemigo moderno, que está concentrado principalmente en el poder sionista, cuya sede principal se encuentra en los Estados Unidos y en Israel. El sionismo nosotros queremos aclarar de qué se trata. Siempre nosotros insistimos, no debe ser confundido con la colectividad judía, porque la comunidad judía es una comunidad como cualquier otra, que tiene todos los derechos de poder practicar sus tradiciones, de tener su religión. En cambio, el sionismo es una empresa imperialista, y acá en una parte del programa haremos un distingo importante entre lo que es el imperialismo y el imperio. El sionismo tiene su sede en Estados Unidos porque es el que gobierna en última instancia al régimen norteamericano a través de una ideología que es la ideología cristiano-sionista. Nosotros en el otro programa explicamos qué es el cristiano-sionismo. O sea, son cristianos que consideran que el Estado de Israel es la manifestación de la providencia divina y que el fin de la historia, de acuerdo a la teología cristiano-sionista, se va a consumar el día que Israel venza definitivamente a los musulmanes y se establezca como Estado definitivo y victorioso, y que eso será el paso previo para el fin de la historia, que es la conversión de los judíos. Eso es lo que opinan los cristianos sionistas. En la práctica, ellos consideran que todo lo que se realiza en la vida política cotidiana está justificado. No hay ningún tipo de, digamos así, límites morales para esta ideología. Ellos consideran que lo que sostienen les asigna una cierta superioridad con respecto a los demás seres humanos. Y decíamos que ha habido dos hechos que son muy significativos y que nos muestran este carácter siniestro de dicha ideología, y yo los quiero mencionar aquí, puntualmente. El primero de ellos ha sido la reciente absolución de los responsables de la muerte de la luchadora de la paz en Israel, en la ciudad de Rafah, Palestina, la luchadora de la paz de origen norteamericano, Raquel Corrie, que yo quiero aquí explicar exactamente lo que sucedió hace unos 3 años aproximadamente. A lo mejor me equivoco en algún mes. Resulta que el Estado hebreo se atribuye con respecto a los palestinos una serie de derechos por los cuales puede hacer lo que realmente considera que tiene que realizar sin ningún tipo de límites. Entonces, en esa circunstancia consideraban que había una serie de viviendas de los palestinos que representaban una grave seguridad para el Estado de Israel. Y entonces esas viviendas se determinó que tenían que ser destruidas, y varios luchadores de la paz de otros países, entre los cuales se encontraba esta joven norteamericana de 24 años, Raquel Corrie, se instalaron allí
impedir que este acontecimiento sucediera. Yo quiero aquí hacer una comparación. Por ejemplo, en algunas circunstancias nosotros tenemos este fenómeno de los piqueteros que se ponen allí en las autopistas para interrumpir el tránsito por protestas que realizan, y bueno, obviamente los automovilistas se detienen, por supuesto no están contentos con la protesta, pero ¿qué sucedería si un automovilista pisara a un piquetero, por ejemplo? Bueno, esto es lo que ha sucedido con esta joven, que esto es interesante mencionar aquí. Raquel Corry, luchadora de la paz, se instaló frente al edificio para evitar que una topadora lo derrumbara. Una topadora del Estado de Israel. Y para evitar que pudiesen después decir, no, no la vimos, o se confundía con alguna edificación, se puso una vestimenta fosforescente, como para que pudiese ser divisada a gran distancia. La topadora, sin ningún tipo de inconveniente, pasó por encima de Raquel Corry y la aplastó 2 veces. O sea, fue aplastada 2 veces. Ahora bien, cualquier persona medianamente racional habría pensado, supongamos que esto pasara acá en la Argentina, vamos a dar un ejemplo, que un automovilista pisa un piquetero, o por ejemplo un carro policial atropella a un piquetero. ¿Qué sucedería? Bueno, sería un escándalo internacional. El policía que realiza eso estaría preso actualmente, como ha pasado, por ejemplo, en este caso de Costec y Santillán, en donde un policía se excedió, mató a unos manifestantes y hoy está preso de por vida. Bueno, en este caso no. El Estado hebreo, y esta es la característica de este fallo reciente, ha considerado que no, que esta chica no tendría que haber estado así. Es muy sencillo. Ellos dijeron, y sí, es triste y lamentable, pero ella no tendría que haber estado en ese lugar. O sea, vía libre al Estado para aplastar. Ahora, esto admite una reflexión importante. Creo que se concatena con otros hechos significativos. Es el carácter que tiene el sionismo. El sionismo no es humanitario, ni tampoco se preocupa ante la opinión pública de mostrarse como humanitario, porque obviamente la opinión pública se siente escandalizada por un hecho aquí. No tanto acá en la Argentina porque la opinión pública imbecilizada ni se entera de estas cosas, pero en el mundo, donde hay un poco de información, este hecho representa, suscita una indignación absoluta, pero al sionismo esto no le interesa. ¿Qué le interesa al sionismo principalmente? Porque, o sea, le interesa mostrarse justamente así como es. O sea, como una fuerza implacable, que no tiene ningún tipo de escrúpulo moral para hacer las cosas. Eso es lo que les interesa hacer a ellos. Y no mostrarse humanitarios, porque ahí es donde entra a tallar el famoso mito del holocausto. Ellos de alguna manera con el holocausto y con los 6 millones de judíos muertos en la Segunda Guerra Mundial, que aquí no vamos a entrar a discutir si es cierto que murieron o no 6 millones de judíos, eso es otro tema, pero vamos a remitirnos a ese hecho. Ese hecho a ellos les sirve para cubrir la cuota de humanitarismo. O sea, nos han pasado estas cosas, estamos de alguna manera absueltos como para poder realizar acciones de este tipo, acciones canallescas, desde todo punto de vista. Entonces, retengamos esta idea principal, que es la estrategia principal del sionismo, y no nos creamos que al régimen de Israel le preocupe mayormente mostrarse como justo, humanitario y bueno. Y esto, bueno, va a dar lugar a otro tema que vamos a desarrollar en la segunda parte del programa. Pero yo quiero aquí mencionar otro hecho que ha sucedido también similar a este último. Esta vez por parte del gobierno norteamericano. ¿Qué ha hecho el gobierno norteamericano? En estos días nos hemos enterado de otro fallo de la justicia norteamericana. Resulta ser, y esto lo ha editado el diario El País de Madrid, entre otros, y lo hemos sacado nosotros en nuestra página, resulta ser que trascendió hace un tiempo que unos soldados norteamericanos en la guerra de Afganistán mataron a 3 talibanes en uno de estos enfrentamientos bélicos que suelen haber cotidianamente en Afganistán. Bueno, desde ya que
son muchos los norteamericanos que mueren en esa guerra, pero también mueren talibanes. Y enos aquí con la sorpresa que estos norteamericanos que mataron a los 3 talibanes fueron después fotografiados orinándolos. Hay una foto donde aparecen los soldados norteamericanos orinando sobre los cadáveres de los talibanes. Fueron identificados todos. ¿Se los enjuició? ¿Se los condenó? No, de ninguna manera. Pasó exactamente igual que en el caso del crimen de Raquel Corrie. Se consideró esto simplemente como una falta administrativa. No fueron a la justicia, ni siquiera fueron a la justicia. ¿Qué quiere decir una falta administrativa? Que estas personas simplemente pueden no ascender por unos años, los pueden mandar a otro frente de combate más riesgoso, pero condenas no de ninguna manera. Y esto se vincula a otros hechos similares que tampoco han tenido condenas. Se han quemado varios ejemplares del Corán. Esto es un acto que evidentemente para la colectividad musulmana amiga, es un hecho vergonzante, es una blasfemia, es una herejía terrible quemar el Corán. Como para nosotros los católicos nos quemaran las Sagradas Escrituras. La Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento, eso sería un acto tremendo. Y bueno, sin embargo, no han sido condenados. Y ya que abundo en hechos, no hace mucho circuló un video en donde un soldado mostraba un avión norteamericano de esos novedosos, con tecnologías muy avanzadas y técnicas especiales, que se dedicaban a cazar, ya no podemos decir talibanes, porque ¿qué podían ellos distinguir desde semejantes alturas si los que caminaban por allí eran talibanes o simples civiles? De hecho eran campesinos que estaban realizando sus tareas. Y lo gracioso era, lo tragicómico, era que estos aviadores norteamericanos se mostraban en el video apuntando a los campesinos, lanzándole misiles que los eliminaban en el momento, y cantando con alegría como si estuvieran realizando un videojuego. O sea, esto es tremendo. Esta es la civilización moderna, que trata a cualquier precio de imponer sus principios, desdeñando los valores humanos más elementales, más esenciales. O sea, es falso que el poder sionista esté preocupado especialmente por mostrarse humanitario. Estos ejemplos sirven para eso, para mostrarnos que el poder sionista norteamericano-israelita no le importa para nada mostrarse humanitario ante la opinión pública. O sea, quieren mostrarse, por el contrario, implacables, duros. ¿Qué nos dices, Matías, en todos estos días? Hacemos una pequeña pausa y después continuamos. Bueno, para comentar un poco lo que dijo recién Marcos, es cierto. Hoy en día ni Estados Unidos, ni Israel, ni Inglaterra, sobre todo, tienen ningún tipo de escrúpulos. Acá en Argentina somos habitualmente víctimas de Inglaterra y de Estados Unidos, de Israel también, pero Israel está más lejos. Víctimas habituales, se ve como por ejemplo vienen millonarios norteamericanos, ingleses, y se compran enormes extensiones de tierra equivalentes al tamaño de países de Europa. Pero cuando compran esas tierras, con ríos, lagos, montañas, todo incluido, cosa que es absolutamente ilegal, porque si alguien compra una propiedad y hay un lago en el medio de la propiedad, quien la compra se ve obligado a construir un camino, y ese camino es público. Bueno, acá pasa, compran, la realeza británica tiene enormes extensiones de tierra y lo compran con la gente adentro, con los campesinos adentro. Si me permites, yo conozco mucho, ya que mencionaste la situación de la Patagonia, yo conozco mucho y ya no tiene más la realeza británica esas extensiones de tierra, pero porque las ha comprado el señor Benetton en la Patagonia. Ahora, ya que lo mencionaste, ¿no? Cómo han cambiado las cosas en el país. En una circunstancia, yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo me radiqué en la Patagonia, yo soy de origen italiano, naturalizado argentino,
y como tuve que comprar una vez una propiedad, hace muchísimos años, ya no la tengo más, en una zona fronteriza, tuve que hacer no sé cuántos trámites legales, simplemente una pequeñísima parcela que había comprado hace muchos años. Bueno, ahora Benetton es dueño de media Patagonia, porque claro, se compró todas las estancias británicas sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de límite. ¿Eh? Pero fíjate vos que el criterio que está primando ahora es el criterio mercantil. O sea, lo que interesa es que vengan inversiones, no interesa el problema de la soberanía. Pero ya que has mencionado el sionismo y a la Argentina, ¿me permites agregar algo? Sí. ¿Sí? A lo que tú dices. Eh, es cierto que Estados Unidos e Israel influyen notoriamente en nuestra política cotidiana. Pero yo diría que hay un cierto grado en cuanto a la influencia y al poderío. Porque fíjense ustedes el caso de esta presidenta que tenemos actualmente, eh, la llamamos por el nombre de pila, que es Cristina, porque ella misma quiere que sea ser llamada así, y ella muchas veces suele tener, digamos así, guapeadas en contra de los Estados Unidos, de Obama, de, en una circunstancia cuando hubo un avión que secuestraron, porque no sé qué tipo de tecnología llevaba, lo tuvieron ahí, o sea, siempre han tratado de dar muestras de gran soberanía, de gran poder autónomo de decisión con respecto al gobierno norteamericano, pero fíjense ustedes que cuando en un determinado momento a la señora Cristina Kirchner se le ocurrió decir, se le escapó decir, que los 30.000 desaparecidos eran el equivalente argentino a los 6 millones de judíos gasificados en la Segunda Gran Guerra, la colectividad judía representada, sionista representada principalmente en este país por el Centro Simón Wiesenthal, inmediatamente le saltó encima y le dijo, no se puede hacer semejante comparación porque el holocausto es un hecho único e irrepetible. Cristina Kirchner contestó con la misma guapesa con la cual suele a veces plantarse ante Obama o ante algún otro gobernante occidental, Cameron. No, mutis por el foro, por una simple institución representante del sionismo. O sea, es el poder en estos momentos, ante el cual no se puede ni siquiera decir mu. Esto pasa a la mayoría de los políticos argentinos, son un poder actualmente. Y son muy pocas las personas que se animan a denunciar esto. Son muy pocas las personas que se animan. Y los que lo denuncian, bueno, se encuentran con una justicia como la que le ha tocado a los pobres familiares de Raquel Corri, ¿eh? Se les ocurrió demandar al Estado judío. Miren qué cosa absurda. Y ahora todavía dice, vamos a recurrir a la Corte Internacional. La Corte Internacional son lacayos también, como lo es Cristina, como lo son todos los políticos actualmente. Estos son los verdaderos amos del mundo en estos momentos. Esto hay que tenerlo claro, hay que tenerlo presente, si no, no nos vamos a dar cuenta de nada. Entonces, ese carácter de amos que tienen les otorga una impunidad absoluta. Bueno, ya que lo mencionamos con el tema del sionismo, en realidad Cristina al sionismo no lo pone nunca en cuestión. Hace falta, yo veo televisión a veces, ni los programas kirchneristas los ponen en juicio. A Estados Unidos a veces sí, algún cachetazo, pero hoy en día Estados Unidos está débil y es mal visto. Ahora, fijémonos la verdad. Cómo Cristina, la supuesta antiimperialista, está entregando toda la cordillera de los Andes a empresas mineras norteamericanas. ¿Cómo está entregando la Patagonia a los ingleses? Si verdaderamente Cristina dice combatir a Inglaterra, ¿por qué las empresas británicas que operan en el territorio usurpado de las Islas Malvinas no las expropia, como hizo con YPF? Que por cierto yo considero que los recursos estratégicos tienen que estar en manos del Estado. ¿Pero por qué no expropia también a los ingleses? Claro, pero tendría que ser un Estado nacional. Muchas veces, esto es un tema largo, ¿no? Porque acá si tuviéramos que entrar a hablar de la política argentina se nos iría absolutamente el programa.
A mí me causa gracia el debate que se está dando hoy en día en la sociedad argentina con respecto al tema de las escuelas, de si hay, hoy casualmente hay un paro docente sobre ese tema, si se puede hacer política o no se puede hacer política en las escuelas, y entonces han puesto un 0800 para denunciar si hay política, y lo gracioso es que tanto los liberales como los zurdos que actualmente están en el gobierno se acusan recíprocamente de fascistas, ¿eh? Cuando de fascismo no tienen absolutamente nada, ¿eh? De paso quiero hacer una pequeña acotación acá, está con nosotros el amigo Afghani, y ha recibido una crítica por haber dicho la vez pasada que el fascismo es heredero de la Revolución Francesa. No, el fascismo es una concepción anti-moderna, si bien puede haber tenido en sus orígenes una, digamos así, formación socialista, en el caso de Mussolini, cuando llega al poder tiene un cambio radical. Y justamente una de las ideas principales que tuvo el fascismo, que no tiene nada que ver, por supuesto, con esta parodia tanto de Macri como de Cristina, que son dos caras de una misma moneda, porque si nosotros tuviéramos que analizar la política argentina, lo tenemos que decir con contundencia. Liberales y marxistas son lo mismo. Pero lo gracioso es que se acusan de fascismo. ¿Qué era el fascismo? El fascismo era una concepción imperial de la política. O sea, estos son antiimperialistas, pero no, porque confunden el imperialismo con el imperio, que son dos cosas fundamentalmente diferentes. El imperio es este poder mesiánico, este poder materialista que tenemos actualmente representado por Estados Unidos e Israel, el imperialismo, que tiende a que se funde exclusivamente sobre la fuerza, sobre el dominio que ejerce sobre las personas y sobre los distintos pueblos. En cambio, el imperio propiamente, que es una institución sagrada, clásica, que ha existido siempre, en todas las grandes civilizaciones, imperio fue Roma, imperio fue también el califato, imperio fue también el imperio persa, o sea, ha habido grandes imperios en la historia, es un principio sagrado, metafísico, porque la idea que tenía el fascismo en su momento, y que nosotros por supuesto rescatamos, aún sin ser estrictamente fascistas, pero tenemos que decir qué es el fascismo, era que el Estado es un ente formativo que tiene que formar al hombre. Imperial, ¿por qué? Porque el imperio es una institución sacra que tiende a elevar al hombre de su condición material, efímera, que llega a esta vida como un ser individual, para convertirlo en persona, un ente espiritual. O sea, el Estado tiene que ser esa institución formativa. Ahora, estos zurdos opinan también, por ejemplo, la señora Bonafini el otro día hizo un discurso diciendo que hay que adoctrinar a los chicos. Una cosa es adoctrinarlos de una perspectiva marxista, que tiende justamente a degradar al hombre, hacerlo descender de grado, y otra cosa de una perspectiva que el fascismo representó en algún momento, una perspectiva espiritual, o sea, elevarlo a la condición de persona, elevando a una dimensión metafísica, porque la idea principal que tiene el pensamiento tradicional es que el hombre nace individuo, pero debe ser convertido en persona, ¿a través de qué? A través de entes apropiados que son, por un lado, la escuela y por otro lado, el Estado. Son entes que forman, que generan esa segunda dimensión del hombre, que es la dimensión de persona. Pero para eso se necesitan gobernantes que sean realmente seres superiores, no individuos que son uno más de los tantos, que es el régimen democrático. En el régimen democrático, los gobernantes son uno más de la multitud, son demagogos, son individuos que no trascienden la masa, son seres que viven en función de la masa, adulando a la masa en función de los votos, y jamás llegan a trascender la dimensión entitativa de la masa, porque ellos mismos son seres masificados. Entonces, desde ese punto de vista, el fascismo fue un imperio, fue una concepción imperial, y cuando acusan de fascista a Cristina, o a su vez Cristina lo acusa de fascista a Macri, no tienen la menor idea de lo que es el fascismo, no tienen ni siquiera la menor idea. Ojalá fueran fascistas, Son, ellos sí son los herederos de la Revolución Francesa, porque son seres que masifican al ser humano, o sea, tienden a convertirlo en un mero individuo, no en persona. No, eso es totalmente visible. Y ahora, ya que lo has mencionado, el famoso
0800 para denunciar política, Mauricio Macri, el jefe de gobierno de Buenos Aires, por cierto, pésimo, no maneja nada, no puede administrar ni un kiosco, porque esa es la verdad. Confunde el Eternauta, que es una obra histórica de lo que es la literatura. No en sí literatura, porque es más bien, es una historieta, pero es un clásico, con el Nestornauta, es decir, el cuento de Westergel, el Eternauta, la cámpora, lo convirtió en el Nestornauta, es decir, arruinaron un cuento magnífico. Tengamos en cuenta acá que muchas personas que nos escuchan son del exterior y no conocen estos detalles, habría que ser muy largo en explicarlos, quizás eso necesitaría un programa especial, Y tengamos en cuenta que acá tenemos en la segunda parte del programa al amigo Madí, que está ansioso por participar ahora, así que en todo caso la cuestión del Eternauta y el Nestornauta, eh, alguien dijo el Eternauta porque Cristina quiere ser eterna, entonces por eso quiere el Eternauta, quiere ser reelecta ilimitadamente. Pero, insisto, es una temática argentina que nos aleja del problema de la guerra de civilizaciones. Yo creo que hemos llegado ya a la segunda parte del programa, y ahí sí lo invitamos al amigo Madí a que intervenga. Pero antes de ello quería hacer una síntesis final de lo que hemos dicho, para que las cosas no queden en el tintero. Y bueno, indudablemente acá hay un poder moderno que está motorizado por una fuerza política espiritual que es el sionismo, que es un poder imperialista que pretende un dominio universal sin ningún tipo de límites ni escrúpulos morales. Entonces esa lucha para nosotros es una lucha esencial, fundamental. Y frente a eso, bueno, ¿cuál es la alternativa que nosotros proponemos aquí desde la agencia de Noticias Caliyuga? ¿No? Porque nosotros, claro, informamos, pero con una función fundamental: formar, ¿sí? Formar, plantear alternativas. Y para nosotros la alternativa es que frente a este poder moderno que tiende a la masificación y a la esclavitud del hombre, se constituya un frente que agrupe a las grandes tradiciones históricas. Y nosotros partimos justamente de una que es la que pertenece al acervo cultural argentino, que es la tradición cristiana. Y otra que para nosotros es importante por el aporte que nos puede dar en la medida que está a la cabeza de la lucha en contra de la modernidad, que es la tradición islámica. Entonces nosotros partimos de esta premisa, la necesidad de un frente cristiano islámico, a fin de poder hacer frente al enemigo moderno. Pero por supuesto nosotros sabemos que muchas veces el enemigo moderno trata de meternos cizañas entre los cristianos y los musulmanes. E insiste mucho, por ejemplo, en el hecho de que fuimos enemigos, de que nos hemos enfrentado en guerras, en combates, en las cruzadas, y bueno, aparecen una serie de cucos también, por ejemplo, decirnos, y bueno, pero si vienen los musulmanes, después vamos a ser obligados todos a no poder comer carne, a no poder comer carne de cerdo, a ponernos, todas las mujeres se tienen que poner el burka, y después no vamos a poder tomar más un vasito de vino cuando hacemos un asado. En fin, esos son los peligros que se nos quieren inculcar. En cambio, claro, si tenemos la libertad que nos otorga Yanquilandia con su sionismo, bueno, todas estas cosas las podríamos hacer. En cambio, no las podríamos hacer si vienen los musulmanes. Bueno, nada mejor que el comandante al-Afghani, que ha estado combatiendo del lado de los talibanes, que son, digamos así, dentro del mundo musulmán, los más estrictos, los más ortodoxos, los que quieren volver a la Sharia, a la ley islámica, que no puede ser calificado de ninguna manera como un musulmán light, un musulmán moderno, sino un musulmán ortodoxo y tradicional. Bueno, que nos explique. A ver, Madí, tenemos que estar preocupados de que si ustedes se asocian con nosotros, después no vamos a poder más tomar un vaso de vino cuando vamos a un asado. No bueno, tienen que estar preocupados. A ver, por favor. En honor de verdad, no tiene que estar nadie preocupado, porque las prescripciones de la religión islámica se aplican exclusivamente a los musulmanes. En los países islámicos,
por ejemplo, Egipto, existe una importante comunidad cristiana, los cristianos coptos, que corresponde al 10% de la población. Hay además católicos ortodoxos y católicos romanos e incluso anglicanos, que surgieron durante la ocupación inglesa de Egipto. Ahora bien, en ocasión de aparecer la fiebre porcina, el presidente Mubarak ordenó la ejecución de millones de cerdos, cosa que no hubiera podido ocurrir si no estuvieran permitidos los cerdos. Y están permitidos por una razón, porque los cristianos coptos lo comen y porque los cristianos en general lo comen. Del mismo modo que ocurre con el alcohol, que es prohibido a los musulmanes, pero no es prohibido a los cristianos. Más aún, del Vaticano llegan para los católicos en todos esos países los vinos fabricados por la propia Iglesia, a fin de que se usen en la misa donde es necesario, ¿verdad? Que se utilice el vino porque en la noción cristiana es la sangre de Jesús. No es cierto que un régimen islámico prohibiría las formas de alimentación de los cristianos, que por supuesto no se restringe nada más al alcohol, las drogas y eventualmente el cerdo. De todos modos, no tiene por qué prohibirse, porque en una sociedad islámica el juicio sobre los cristianos, sobre los judíos, sobre cualquier otra religión, es remitida a los líderes de su comunidad. El Islam no juzga a los no musulmanes, porque no siendo musulmanes no tienen obligación de seguir el Islam. Lo que ocurre es que cuando alguno comete un delito es referido a sus líderes religiosos, judíos, cristianos o lo que fuera. En países donde, por ejemplo, como la India, los hindúes naturalmente no comen carne de vaca, nunca el sultanato mogol les impuso que comieran carne de vaca. Durante el tiempo en que el Islam gobernó el norte de la India, jamás se impuso a los hindúes que comieran carne de vaca, lo que es contrario a sus convicciones religiosas. Por lo tanto, no se impondría ningún modo de alimentación, ni ningún modo de vida, ni tampoco la poligamia, indudablemente, aunque la poligamia existe en Occidente. Por eso en la obra italiana El Gran Seductor, el protagonista tiene la esposa, la amante y la secretaria, con la sensible diferencia de que estas últimas mujeres no tienen el rango de esposas, como tendrían en una sociedad islámica. Pero eso es para los musulmanes, puesto que los cristianos del mundo musulmán no son poligámicos. Bien que es cierto que en Occidente hay cristianos poligámicos, por ejemplo los mormones, y que los judíos son poligámicos igualmente, ¿no? En Israel fue arrestado un líder ortodoxo por judío observante de la Torá por su oposición al Estado de Israel, y concurrieron a visitarlo sus 17 esposas y 39 hijos. Este caballero ortodoxo no podría tener 17 esposas si el Estado de Israel no consintiese la poligamia. Como el Estado de Israel es un Estado hierocrático o teocrático, como normalmente se dice, lo que no implica ninguna crítica, sino decir la realidad, la poligamia es posible en Israel. Ahora, da la impresión que queda feo en Arabia Saudita y viene en Israel. Normalmente no se hace mención de este tema, pero en honor de verdad los judíos son y han sido siempre poligámicos. Ahora, nadie tiene que temer nada del Islam. El Islam consagró desde sus orígenes la libertad religiosa. Libertad religiosa que solamente existió en el antiguo imperio persa, porque los soberanos persas, Ciro y sucesores, permitían en toda nación o estado que se incorporaba al imperio el mantenimiento de religión y costumbre. Idea que viene de la noción zaratrustriana de cómo debe estar organizada la sociedad. No imponían los persas la religión, cada uno conservaba religión y costumbres. En el mundo islámico, todo el mundo conserva religión y costumbres. De hecho,
Hay una carta del profeta a los cristianos que le eran particularmente simpáticos, porque hay que reconocer que su don profético fue descubierto por los monjes Néstor y Sergio, y por eso mismo él escribió una carta a los cristianos en la cual se dice claramente que siempre se respetará el honor, la religión, la vida y los bienes de los cristianos sin que los cristianos tengan obligación de combatir en las guerras islámicas. Y lo único que tienen que hacer es no prestar ayuda al enemigo. Nada más. Por otra parte, no olvidamos que en la cristiana Abisinia se refugiaron nuestros perseguidos de la Meca idólatra. Los primeros musulmanes sufrieron persecución de los idólatras que había en la Meca. En razón de ello, un grupo emigró a Abisinia. El Negus Negesti, naturalmente el rey de reyes, era cristiano. Cuando emigrados de la Meca quisieron convencerlo que entregara a los exiliados, el rey de Abisinia se negó, porque encontró que había mejor cercanía entre los cristianos y los musulmanes que la que podía haber con el grupo idólatra que gobernaba en la Meca. Desde entonces, frente a esta ayuda, ¿verdad?, que los cristianos nos prestaron, más aún, fue un cristiano, Huarca, el tercero en reconocer al profeta en su rol profético. La esposa, Jadilla, y luego Huarca, primo de su esposa, reconoció que era el profeta que anuncia Jesús que va a venir. Entonces, nuestra ligazón con el pensamiento cristiano, más la aceptación por los musulmanes del Evangelio como del Antiguo Testamento del Pentateuco, hace imposible que las gentes del libro no estén bajo el rango de respeto que a todos ellos les corresponde. Nosotros no abrimos juicio sobre las concepciones de ellos, porque tampoco hacemos acepción en los profetas. El profeta Muhammad, el fundador de nuestra fe, y el profeta Jesús eran profetas del Islam. Asimismo lo eran también Ibrahim, Abraham y Musa, Moisés. También lo era Zaratustra y David. Todos los enviados de Alá en cualquier parte que fuera, en todos los continentes, en todas las regiones, enseñaron lo que quería Alá, que era el monoteísmo. En razón de eso es merecedora de respeto la religión africana y la religión de nuestro continente, de Huitramanarán, que es igualmente monoteísta porque Teotl, el dios de los pueblos libres de América, de Tahuantinsuyo, de Astrán, ni engendró ni fue engendrado. Y el código que tenía es la Sharia. Es decir, según los maestros islámicos, la Sharia de Noé. No exactamente la del profeta, pero muy cercana. El culto, que es indudablemente monoteísta, es lo que nosotros llamamos Hanif. Cuando alguien es monoteísta, pero no pertenece al Islam, ¿verdad? Por lo tanto, además el Corán, en el Sura 82, en el Sura 2, segundo, la vaca, Aleya 82, aconseja acercarnos a los cristianos, porque tienen monjes y sacerdotes nobles, santos. Bueno, acá tenemos un pequeño debate entre musulmanes, pero yo lo que quería decir, preguntarle a Mahdi, bueno, evidentemente nos ha dado una exposición excelente. Pienso que muchos que pueden haber estado preocupados de que juntarse con los musulmanes es una cosa muy peligrosa porque ellos quieren, digamos así, imponernos una determinada manera de ser. Bueno, indudablemente no es así porque me parece interesante esa idea de que tiene que haber un respeto recíproco de las distintas religiones. Sin embargo, también es cierto de que hay un deseo por parte tanto del cristiano de convertir como del musulmán de convertir, porque toda religión es exclusivista. Toda religión se considera a sí misma como la verdadera y la otra como una herejía o como algo falso. Cancelar.
Y eso es indudable. Perdón, déjeme terminar el razonamiento. Pero claro, yo creo que eso es indudable y eso también es lo que ha explicado las cruzadas, de que se lucharan por dos concepciones distintas de Dios. Pero lo importante en estas cosas, yo creo que acá hay algo fundamental que nosotros tenemos que resaltar. O sea, en primer lugar, que para evitar que estas cosas sucedan, bueno, tienen que estar presentes personas como nosotros, que tenemos una dimensión esotérica, que podemos dialogar y reconocer que ciertas diferencias son en última instancia circunstanciales en función de un fondo común que es la idea de una entidad suprema, de lo sagrado, por encima de lo profano, lo espiritual por encima de lo material, o sea, esa idea fundamental tiene que estar presente. Y el otro tema que yo creo que es el motivo principal por el cual tenemos que estar unidos, es que tenemos un enemigo común, que es el mundo moderno. El mundo moderno. O sea, ustedes están en contra de que un musulmán consuma alcohol. Bueno, nosotros también estamos en contra de todas las degeneraciones que se están viviendo en el mundo moderno, el alcoholismo, la droga, la prostitución, la decadencia en las costumbres. Y entonces, eso es un hecho que nos agrupa, que nos reúne. O sea, tenemos que luchar contra esta gran anomalía que es la modernidad, que a diferencia de lo que se quiere achacar actualmente al musulmán, el único que verdaderamente es totalitario, el único que verdaderamente quiere imponer una determinada manera de ser, y como veíamos en la parte anterior del programa, es capaz de acudir a cualquier procedimiento burlándose de todo tipo de leyes, es el mundo moderno, a través de sus dos instituciones, sionismo e imperialismo norteamericano. Esas son las dos grandes instituciones. Y yo le quiero hacer una pequeña corrección. Usted ha dicho que el Estado de Israel es religioso. Yo le diría que el Estado de Israel utiliza la religión como un instrumento de opresión, como una justificación. Porque yo siempre recuerdo un libro muy interesante que se escribió por parte de un judío antisionista, en donde decía textualmente, citando a un exponente del sionismo, que el sionismo fue un movimiento siempre ateo, pero que ha considerado a la religión como un elemento necesario para vincular y para justificar su propio Estado. Entonces había una frase interesante de un judío sionista que era, dice, Dios no existe, pero nos ha prometido un territorio. Efectivamente. Permítame. Sí. Ciertamente, el Estado sionista no es un Estado religioso. No obstante, está habitado por religiosos que son judíos observantes de la Torá. El Estado, naturalmente, es considerado incluso por estos hombres religiosos como blasfemo y sacrílego, al punto de que muchos se han negado a formar parte de las milicias del ejército de Israel y aún de participar en las elecciones. Por ejemplo, el rabino Moisés Hirsch fue ministro de Asuntos Judíos de Yasser Arafat, porque él considera impropio al régimen existente en Israel y en cambio considera legítimo el gobierno de Palestina, por aquel tema de que solo Mashiach ben David, el enviado de Dios, puede establecer el Israel espiritual. Para muchos judíos que allí habitan y que practican los modos antiguos, ¿no es cierto? Y que el Estado generalmente los consiente, porque hay un núcleo interesante de gente que se opone a las guerras, que se opone a los criterios sionistas, porque no comparten la falta de moralidad. Porque hay que recordar siempre los 1027 misbot. El cumplimiento de las normas judías es altamente estricto. Los observantes no ven con simpatía la actuación del gobierno, no ven con simpatía el ateísmo del gobierno, no ven con simpatía que se haya fundado un Estado sobre bases que no son las que ellos desean. De hecho, el maestro Jacob Baskin, que es un rabino observante de la Torá, dijo que tanto amaban los sionistas el nacionalismo y el socialismo que se lo encontraron de repente en Hitler, ¿verdad? Y no fue para su bien. Precisamente porque se alejaron de Yahvé, porque se alejaron de Dios, de Alá, es que se encontraron con Hitler. En honor de justicia, el propio Apocalipsis le anuncia al judaísmo, o por lo menos a los sionistas,
una persecución a realizar por una religión solar que está por aparecer en el futuro, que es la religión de Filadelfia, de una de las 7 iglesias de las que menciona Juan en el Apocalipsis. Queda claro la existencia de un régimen solar, en este caso el de Adolfo Hitler, que sería negativo para el pueblo. Ahora bien, cuando yo me refería a que es teocrático o hierocrático, es al hecho de que algunas de las sociedades y algunos de los basamentos están extraídos ciertamente no de la Torá, o sea, del libro correcto, sino de textos religiosos elaborados con posterioridad que se conocen como Talmud y Mishnah. Estos textos, que no son venidos de Dios, son los que se aplican para el caso de aquellos que sí son creyentes y son sionistas, aunque el sionismo en realidad es un movimiento socialista y nacionalista. El honor de verdad no es un texto, no es una sociedad basada sobre la religiosidad, sino sobre la comunidad, más bien sobre las costumbres que sobre las ideas religiosas. Entonces, los textos como el Talmud y la Mishnah, que son contradictorios con el Taurat o la Torá, a esos textos cuasi religiosos es a lo que yo me estaba refiriendo, a decir que es teocrático o hierocrático. No es que el Estado en sí lo sea, a la manera que lo es Arabia Saudita o de lo que es Irán. No porque son fieles a sus orígenes, porque siempre hay que distinguir aquellos maestros que son los de la Biblia de estos que dirigen este Estado. Por eso los judíos observantes se oponen con gran virulencia al Estado de Israel, en todas partes que estén, incluso los que viven en el mismo Israel. Hay objeciones, además, porque Israel no admite a nadie más que no sean la población judía. Hay el caso de un judío que se radicó en Israel y luego abrazó la fe cristiana y fue privado de su ciudadanía de israelí, que es solamente admisible a los judíos y a los llamados árabes israelíes y a algunas sectas como los Bahá'í de Persia o los drusos, que habiendo partido del Islam terminaron fuera del Islam. Bueno, yo insisto en este detalle, ¿no? Vuelvo a la idea anterior, ¿no? A mí me parece que de ninguna manera se puede pensar, luego de haber hablado con el amigo Mahdi, que es un representante, digamos así, del Islam ortodoxo, del Islam fundamentalista, como se diría. Una pregunta, ¿usted acepta ese término fundamentalista? ¿Lo considera que es un término apropiado para utilizar como calificación? Nosotros diríamos que somos musulmanes piadosos, porque usted recuerda que el fundamentalismo es un movimiento evangélico que se niega a aceptar el darwinismo. Sí, pero... Ahora, sí, en ese sentido, fundamentalista y milenarista, aún. Porque el fundamentalismo en cuanto a respeto al Corán como fundacional, como palabra de Dios, y respeto al profeta, pero también milenarista en tanto que esperamos la llegada del Mahdi, que nos libre del Dajjal, que es el anticristo, ¿verdad? El Mahdi es el líder que, acompañado por Isa, por Jesús, va a combatir al Dajjal, o sea, el que el Apocalipsis llama fiel verdadero. Por eso no solamente yo soy fundamentalista, en honor de justicia soy también milenarista. Claro. Justamente con respecto al tema del fundamentalismo es interesante, porque a veces hemos recibido críticas nosotros por lo que usted dijo, que el fundamentalismo es de origen protestante, evangélico, pero claro, yo pienso que no es el término que ha asumido la palabra fundamentalismo. Cuando uno dice fundamentalista, hoy en día no piensa en los evangélicos, piensa en este movimiento nuevo que ha surgido y que se ha visto motorizado principalmente a partir de los acontecimientos del 2001, que ahora dentro de poco se cumple un nuevo aniversario, y a partir de allí ha quedado el nombre fundamentalismo. Pero yo recuerdo también que hace algunos años, cuando vino Kissinger acá a la Argentina, dijo que el gran peligro que teníamos en la Argentina era el fundamentalismo. Así que, y cuando él hablaba de fundamentalismo, no pensaba en el fundamentalismo protestante, pensaba en esas concepciones
que ha emprendido en el Islam, por las cuales se considera al mundo moderno como una verdadera apostasía y una verdadera aberración. Ahora, pero volviendo al tema de esta actitud, digamos así, de sospecha, digamos así, de prevención con respecto al Islam, que es violento, que es intolerante, que quiere convertirnos a todos, que nos quiere obligar a hacer esto otro. Sería interesante que usted nos dijera algo de estos fenómenos que están aconteciendo en Europa, justamente de anti-islamismo, a partir de estos grupos identitarios europeos que se han agrupado especialmente de este personaje Marine Le Pen, otros más también, pienso en este de Winter en Bélgica, en fin. ¿Eh? Eh, o sea, figuras menores, ¿no? Yo pienso principalmente en Marine Le Pen porque es una persona que ha conseguido un gran caudal de votos, pero yo siempre hago notar de que ese caudal de votos principalmente lo ha conseguido a partir no solamente de una prédica antiislámica, sino también una prédica pro-moderna, pro-democrática y principalmente de condena al nazismo. ¿Eh? Y de aceptación casi fanática del holocausto, porque fíjense ustedes, cuando Madonna la acusa a ella de nazi, ella no se siente, digamos así, dignificada por ese término, sino al contrario, se preocupa por explicar que no es nazi. Ahora, pero de todos modos, ¿cómo explica usted que haya tanto odio y tanto rechazo hacia el Islam en Europa, que quieren que no usen el velo, que están en contra de los minaretes, en fin? ¿Puede decirnos algo al respecto? Mire, en honor de verdad, los europeos no están acostumbrados a tratar con otras civilizaciones, sino que siempre se han impuesto a todas las civilizaciones. Desde que siendo los últimos del mundo, los más pobres y miserables tuvieron que salir a conquistar África, América y Asia, han aplastado a todas las civilizaciones. La llegada a Europa de la inmigración africana, asiática y musulmana en general, ha puesto a los europeos en una situación en la que ellos han puesto al mundo siempre. En este caso, ellos no tienen la tolerancia que pretenden que los demás tengan, porque ellos van a la India pero prohíben el sati, ¿no es cierto? El que la esposa acompañe al marido en la muerte, que es una cosa que no tienen por qué prohibir, porque corresponde a una construcción religiosa diferente que no es la mía. Pero que de cualquier manera es la costumbre de los hindúes, ¿no? Introducen el opio en China cuando el gobierno de China lo ha prohibido. Matan a los hotentotes en África la misma semana de la Kristallnacht. Bueno, en honor de verdad murieron 9 judíos y 15.000 hotentotes. El escándalo se hizo por los 9 judíos. No es que esté bien que mueran los 9 judíos, pero no es correcto que no se llore por los hotentotes. En honor de verdad, los grupos identitarios son formados por grupos que originariamente eran antisemitas o antijudíos y que ahora han derivado a un antiislamismo fanático y a una profesión de fe sionista más que notable. El padre de Marine Le Pen, Jean-Marie, quien colaboró con la ocupación nazi de Francia y que era hombre de Pétain y que salvó su vida en razón de ser menor de edad, porque estaba en la milicia de Vichy, siempre negó el holocausto. La hija se apoya en los judíos, contra los musulmanes, porque se considera que los judíos están integrados en la comunidad liberal francesa. En cambio, el Islam no podría integrarse. En honor de justicia, el Islam, como es una respuesta total, política, militar, religiosa y jurídica, no es un peligro para los europeos. El hecho que la mayoría de los europeos, desencantados con el mundo moderno, abracen la fe islámica, es como cuando abrazaron el cristianismo porque estaban desencantados de las características que tenía el Estado romano. El cristianismo triunfó y el Islam va a triunfar también, por la muy sencilla razón de que Europa no tiene una defensa religiosa, porque la única forma tradicional de pensamiento estaba ligado a la Iglesia Católica. En la medida que la Iglesia Católica ha perdido el control de las poblaciones, y en general las iglesias evangélicas son incapaces porque son meramente
estatales, ¿no? Ya decía Ingmar Bergman, director de cine muy conocido, que él había dejado el luteranismo porque el padre leía el sermón que mandaba el gobierno, ¿verdad? Entonces, en este contexto son incapaces de mantener tradiciones propias, por la sencilla razón de que ya no existen esas tradiciones. Considerando que se ha dejado de lado prácticamente el catolicismo, que existe el aborto, la eutanasia, el infanticidio, es decir, que se han roto con los valores cristianos, es natural que los desencantados abracen una fe que pueda darle aquello que quería Chesterton. En una ocasión, Chesterton, que era anglicano, preguntó al deán de Westminster, ¿puedo o no ser caníbal? Y el deán de Westminster le dijo, depende. Entonces Chesterton preguntó al arzobispo católico de York, ¿puedo o no ser católico? ¿Puedo o no ser caníbal? El arzobispo católico le dijo, no, de ninguna manera. Él decía que eso le llevó a abrazar el catolicismo, puesto que el catolicismo tenía una normativa. Claro que era el catolicismo del Silaus, ¿verdad? De Pío IX. Entonces, frente a que no existe modo de vida, no existe criterio en la vida, la gente va en busca del Islam porque es un criterio para vivir, porque es una forma de pensar y de sentir. Ahora, el que 6 millones de franceses abracen el Islam y que la mitad de ellos sean franceses nativos, es una cuestión que tiene que ser aceptada, no puede no ser aceptada. Se supone que si hay libertad religiosa hay que aceptar al Islam. Bueno, qué curioso, ¿no? Usted habla de 6 millones de franceses que han abrazado el Islam y hay otros 6 millones que han votado por Marine Le Pen. Evidentemente, y hay 6 millones que se dice que murieron gaseados en las cámaras de gas. Bueno, eso es una interpretación suya en donde yo tengo que presentar algún tipo de diferencia, porque considero que sí es cierto, en gran medida lo que usted dice, que el catolicismo es una religión que está en crisis, que está en decadencia. Que tiene mayor de los respetos. No, sí, eso quedó perfectamente claro por lo que usted ha... Porque yo desearía que el catolicismo resistiera el ataque masónico y sionista, precisamente porque el catolicismo es una buena idea, porque es una idea honorable, porque es una idea que es absolutamente respetable. Eso es lo que yo quisiera. Ocurre que como no pueden resistir la andanada, ¿no es cierto?, de el ataque masónico y sionista, mucha gente se refugia en el Islam. No es que el cristianismo tiene enormes valores, eso está fuera de toda duda, y la Iglesia Católica los ha tenido. Y sí, yo de todos modos considero que el cristianismo es una religión que es más acorde con la tradición indoeuropea que el Islam. Pero pienso que la presencia del Islam en Europa puede significar como un catalizador, en la medida de que haya una comunidad importante, usted dice 6 millones de franceses que han abrazado el Islam, aparte de la presencia de musulmanes que vienen de sus propios países, eso puede tener un efecto catalizador, a fin de redespertar en el seno del continente europeo totalmente materializado, totalmente volcado hacia el hedonismo, hacia el consumismo, hacia la modernidad, en pocas palabras, hacia el sionismo, que es el gran flagelo que nosotros tenemos, despertar esa religiosidad, o sea, un proceso catalizador, o sea, la presencia del musulmán en Europa, la presencia del minarete, que lo querían prohibir, el hecho de que haya comunidades que recen plegarias permanentemente, bueno, el cristiano puede volver a despertar el deseo de rezar el rosario. Claro. Entonces, no perder la tradición católica en Europa, sino que el Islam pueda significar para el europeo, lo mismo que para el argentino, para cualquier otro país que está padeciendo este gran flagelo que es la modernidad, un despertar de sus antiguas tradiciones. Por eso la idea del Frente Cristiano Islámico. Porque la cercanía recíproca entre las grandes tradiciones nos enriquece.
nos permite crecer tanto a los cristianos como a los musulmanes. Bueno, hemos llegado ya al punto final. Queríamos decirle a nuestros oyentes, nos hemos pasado unos minutos, generalmente tratamos de ser muy estrictos en los horarios, pero queremos decir que la semana que viene, debido a que quien les habla tiene que concurrir a un evento cultural, un encuentro boliano que se realizará en un vecino país, no emitiremos el programa, así que vamos a dejar un viernes en blanco y el programa vuelve a propalarse el viernes 14 de septiembre. Bueno, nos despedimos hasta el viernes 14 de septiembre.